Muy buenas noches, queridos hermanos y queridos amigos. Volvemos a encontrarnos otra vez, un día más, con el único propósito de estudiar la palabra de Dios y por lo tanto darle a Él la gloria, la honra, el honor, el reconocimiento, ya que al hacer esto estamos haciendo su voluntad, le estamos obedeciendo y por lo tanto vamos a ser bendecidos. Seguimos estudiando el libro de Apocalipsis, estamos en el capítulo 1 y estábamos el último día parados en el versículo 7 y 8, ahí vamos a retomar viendo lo que dice el versículo 8, ya que el 7 lo hemos explicado. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice ahí. Eso lo vimos el último día, domingo, lunes pasado. Hoy vamos a avanzar un poquito más hablando de lo que dice en el versículo 8 y hasta donde podamos llegar, el tiempo que nos dé esta hora que vamos a compartir juntos. Vamos a hacer una oración, le pedimos al Señor que Él nos guíe, nos ponemos así en sus manos y dejamos que el Espíritu Santo nos lleve. Señor, estamos muy agradecidos por esta nueva oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre, abrir tu palabra y escuchar tu voz, y lo mejor es hacerlo juntos, así de esta manera, compartiendo ese mismo sentir que tú has puesto en nuestros corazones, el poder bendecirnos unos a otros, compartiendo la palabra, orando los unos por los otros, con la comunión, con el apoyo, la compañía. Señor, nos has puesto en tu iglesia, somos parte de tu familia, de tus hijos, y queremos honrar tu nombre con nuestra vida, con nuestro testimonio. El hecho de estar aquí ahora en este momento, en este tiempo, demuestra, Señor, que en nuestro corazón hay ganas, hay deseos de hacer tu voluntad, de crecer, y para ello sabemos que es algo fundamental el venir a tu palabra, estudiarla, escudriñarla, para dejar que esa palabra tuya poderosa siga actuando en nuestras vidas. Te pido una bendición especial para todos mis hermanos que escuchen este estudio, que ellos puedan recibir esa palabra que viene de ti, que puedan escuchar tu voz. Y gracias, Padre, por todo. Te pedimos todo, te agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues ya estamos aquí, un nuevo domingo. Esta mañana hemos compartido juntos el tiempo de poder celebrar en el culto dominical con la alabanza, con los testimonios, con escuchar la palabra de Dios. Qué bien cuando nos podemos reunir así en persona. Cuando no podemos, pues qué bien que podemos hacerlo así a través de estos medios de internet. Y los domingos pues tenemos una cita doble. Ya hemos estado esta mañana juntos, ahora volvemos a reunirnos por la noche. Y para estudiar, para escudriñar la palabra y este tema tan importante que es Apocalipsis. Déjame que mire un momentito en el chat en directo a ver qué han escrito por aquí los hermanos. Ahí tenemos a Rosario, que ha escrito la primera. Estará Paco con ella, así que saludamos a los dos. Buenas noches a todos. Muchas bendiciones y que el Señor os bendiga. Y Carmen está ahí también escribiendo. Carmen Reyes, bendiciones familia por estos momentos que nos regala Dios en comunión junto a Víctor. Y Alina dice buenas noches a todos. Ana Rita ha escrito que Dios os bendiga siempre a todos. Benito dice buenas noches a todos mis hermanos. Beatriz dice buenas noches querido pastor, que la gracia y la paz del Señor Dios y del Señor Jesús sea con todos nosotros, amén, y nos ayude a comprender su palabra. Y Darwin dice bendiciones queridos hermanos. Ana Karina dice buenas tardes con todos, bendiciones, un fuerte abrazo para todos. Y Juan Bermudo dice buenas noches mis queridos hermanos Víctor y todos. Que la gracia y la paz de nuestro Papá, de nuestro Señor Jesús estén en vuestros corazones. Y Miguel Torres dice muy buenas tardes amado pastor Víctor y hermanos todos, qué bueno reunirnos una vez más y escuchar las enseñanzas de la palabra de Dios. Gracias pastor por el estudio de Apocalipsis, Dios lo bendiga. Y Fabiana Zelaibe dice buenas noches a todos, bendiciones. Bueno, pues ya estamos ahí, un buen grupo y qué buena representación mundial. Hermanos de aquí de España, de Ecuador, de Perú, de ¿dónde más? De México. Ahí hay hermanos de muchos lugares del mundo y otros que están conectados pero no han escrito mensajes, y los saludamos a todos. Un abrazo fuerte, vamos a ver qué aprendemos hoy
de la palabra de Dios, confiamos en el Espíritu Santo. Dice, yo soy el alfa y la omega, Apocalipsis 1:8, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí Jesús toma la palabra, vamos a decirlo así. Algunas versiones de la Biblia, de Reina Valera, las versiones de letra roja, hay versiones que las palabras que Jesús dijo están marcadas en letra roja. Entonces, si tienes una de esas versiones, verás que este versículo está marcado en letra roja, porque hasta ahora Juan está hablando, está diciendo, ¿no?, lo que la introducción, comienza el Apocalipsis así, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar y que le ha dado a su siervo Juan a las 7 iglesias, está hablando Juan, pero de pronto aquí Juan cita textualmente las palabras de Jesús. Jesús dice, yo, ahí se identifica él personalmente, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir y el Todopoderoso. ¿Qué quiere decir este título de alfa y omega? Yo soy el alfa y la omega. Bueno, es una forma que los hebreos del tiempo de Jesús, aquí las personas que leerían esto en los tiempos en los que Apocalipsis fue escrito, entendían perfectamente, porque era una expresión que tenía el significado como hablar de algo que es lo primero y último, que no tiene nada antes y no tiene nada después. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última letra del alfabeto griego. No sé si algunos en el colegio os aprendisteis el alfabeto griego. O si alguien estuvo en algún cuerpo militar o de Cruz Roja, que tuvieran que utilizar la radio, porque en las radios, al hablar por radio, se utilizan esos comandos que tienen que ver con las letras del alfabeto griego. Pero aquí en la Biblia pues nos está hablando de Jesús como el primero y el último. Como decir que antes de Jesús no hay nada y después de Jesús sigue sin haber nada más. Él está antes y después, no hay otro Dios como Jesús. O sea, se está hablando de Jesús como el eterno, como el Dios del Antiguo Testamento y ahora el Dios del Nuevo Testamento. Alfa y Omega nos sitúa a Jesús en la posición del Dios eterno, de la eternidad, de que Él es el creador de todas las cosas, que no hay nada antes que Él, no hubo nada antes que Él, no puede haber nada después que Él. En muchas traducciones, como os decía antes, en letra roja aparece en rojo estas palabras porque Jesús las está diciendo de sí mismo. Y esto nos muestra que los traductores pues creían directamente que es Jesús quien está hablando. El texto gramaticalmente nos indica esto. Juan dice en el versículo 9, ahora Juan vuelve a tomar la palabra, o en el versículo 4 decía Juan a las iglesias que están en Asia, pero en el versículo 8 es Jesús quien habla y dice, yo soy el alfa y la omega. La revelación de Jesucristo. Entonces esta interacción a la hora de escribir, Juan está explicando lo que ve, pero está transliterando así como una forma total literal lo que Jesús le dice que escriba. Jesús le está revelando todo lo que él tiene que escribir y Juan se limita a ir escribiendo. Es como si le dictan o como si le muestran a Juan todo lo que él va a escribir. En otros casos, en doctrina, el apóstol Pablo, pues todo eso se puede formular en su mente. El Espíritu Santo, en su espíritu da testimonio. Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo como todos los demás escritores. Juan también es inspirado por el Espíritu Santo, pero Juan está recibiendo visión, está viendo cosas y está escuchando. Y se le está diciendo, escribe en este libro todas las cosas. Y él obedece y él escribe todo. Algunos se han podido preguntar si es Dios el Padre o Dios el Hijo el que está hablando aquí. ¿Quién está hablando? No dice yo Jesucristo, sino yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso.
Algunos se pueden preguntar esto porque en el Antiguo Testamento puede haber alguna expresión parecida refiriéndose a Jehová, al Dios del Antiguo Testamento, o se podría identificar con el Dios Padre. Pero recuerda que aquí está Jesucristo hablando, porque es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. O sea, Juan ve y escribe cosas y Juan escucha lo que Cristo le está diciendo, la revelación de Jesucristo. Entonces, él es natural que se identifica como el alfa y la omega, el principio y el fin, porque son títulos expresamente reclamados por Jesucristo. Aquí mismo en Apocalipsis, si damos un salto hasta el capítulo 22 y leemos allí el versículo 13, allí dice otra vez Jesucristo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ahí vuelve a utilizar esa expresión. La idea que dice aquí en este versículo 8, que es, que era y que ha de venir, es utilizado por Dios Padre a lo largo de la Biblia. Lo hemos leído ya en el versículo 4, del que es y que era y que ha de venir. O sea, ahí está. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahí entendemos que está hablando de Dios Padre también, ¿no? Entonces, claro, entendemos que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen la misma esencia, son la misma persona, son Dios, solo que manifestándose de 3 maneras distintas, en 3 personas diferentes, pero los 3 son Dios, por lo tanto los atributos y los títulos que tienen se aplican a las 3 personas. La idea de estos títulos para Jesús, como hemos dicho, es que Él es antes que todas las cosas y que permanecerá más allá de todas las cosas. Esa idea de alfa como la primera letra del abecedario griego y omega como la última letra nos está diciendo, o Jesús está diciendo: yo soy la A y la Z en nuestro abecedario en lengua castellana. O sea, el principio y el fin, como se añade esta idea. Si Jesús es ambas cosas, principio y fin, entonces Él también tiene autoridad sobre las cosas que están en medio. ¿Entiendes? Nosotros estamos en medio. La creación, el universo, todo lo que vemos está en medio. Él es el principio, estaba antes que todo lo que existe y está al final de todo lo que existe. Entonces Él está en medio. Significa que Jesús tiene un plan para esta historia. Él dirige el camino de los eventos humanos. Él tiene un propósito a la hora de cumplir cosas. Él diseñó todo y en ese diseño está el plan para la humanidad entera, para nuestras vidas, porque nuestras vidas no son dadas a un destino al azar, ciego, sino que todo esto estaba bajo un propósito específico que Dios ha determinado. Nada se escapa a su conocimiento, a su voluntad, y Él ha creado todo esto con una intención. Para el Señor no fue una sorpresa ver que el hombre pecó. Dios sabía que iba a ocurrir esto. Él crea todo pensando en este diseño, en el proceso que culminará en un día cuando sí estaremos en una eternidad juntamente con Él, cuando ya no habrá nada más malo, ni volverá a entrar el pecado en el mundo, ni por lo tanto tampoco la muerte, el dolor, el sufrimiento y todo lo que en este mundo sí estamos sufriendo y atravesando. El alfa y la omega, el principio y el fin, dirige toda la historia de la humanidad y aún de forma individual tu vida, la mía. Él está tratando con todas las cosas. Él está obrando en nuestra vida de una forma especial. Todo esto queda aseverado con la otra frase: el que es, el que era y el que ha de venir. Lo mencionamos en el versículo 4 un poquito ya esta idea: el que es, el que era y el que ha de venir, y los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Ya estuvimos hablando un poquito, o sea, esta frase comunica la idea de que detrás de toda la historia está siempre Jesús. Detrás de todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento es el que era, ahí estaba, perdón, es el que
Sí, el que era, ahí estaba el Señor, Él ya estaba obrando, todo lo que estaba ocurriendo tenía que ver con Dios. Dios Trino ya estaba ahí en el Antiguo Testamento, Jesús estaba ahí obrando, el Espíritu Santo, Dios el Padre. Esto refleja su naturaleza eterna, su presencia inmutable. Él no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús tiene también esa naturaleza eterna, tanto como la tiene el Dios Padre. En Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Es una profecía profética, mesiánica, que habla de la venida de Jesucristo. Jesús nació en Belén, ahora estamos en las vísperas de la Navidad y recordamos eso y celebramos que Jesucristo vino a este mundo, pero el anuncio de la venida de Jesús lo presenta como el Señor de Israel, lo presenta como un Dios que viene y se hace hombre, pero que ya sus salidas, dice, son desde el principio, desde los días de la eternidad, o sea, su acción, su actividad es ya existente desde antes de todas las cosas, desde la eternidad. El concepto eternidad nos explica que es algo que no tiene principio ni tiene fin, está desde siempre y para siempre. Difícil para asimilar por nuestra mente finita, ¿no? Porque para nosotros todo tiene un principio y todo tiene un final, pero es porque vivimos en este mundo y nuestra mente limitada nos impide comprender esas cosas eternas que tienen que ver con Dios. Pero el hecho de que no comprendamos todo no quiere decir que no lo aceptamos. Evidentemente lo creemos exactamente. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mira, comparando esto con Hebreos 13:8, que antes os he citado de memoria, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, se expresa de esta manera, que Jesucristo es el mismo, no cambia, no muta, no se transforma, su actividad ya es eterna, ya estaba desde antes de todas las cosas fueran creadas y por lo tanto seguirá existiendo después de todas las cosas. Y se añade el Todopoderoso. La palabra todopoderoso en el griego es la palabra pantocrátor. Pantocrátor significa literalmente aquel que tiene su mano en todo y lo puede todo. Nuestro Dios es el Todopoderoso, el Omnipotente. O sea, Él puede todas las cosas. Y esto está unido a las declaraciones anteriores. Alfa y el Omega, primero último, el que es, el que era y el que ha de venir. Por lo tanto, al añadir el Todopoderoso, se nos está mostrando a un Jesús que tiene un dominio y un control total sobre el pasado, el presente y el futuro. Nada está al azar, nada ocurre fuera del control de Dios. Esto, hermanos, nos tiene que transmitir una seguridad que te haga vivir en paz, tranquilo, porque vivimos en un mundo muy trastornado. Esta mañana en la predicación el Señor nos estaba hablando de estas cosas, de abrir los ojos nuevamente a la realidad de este mundo tan confuso en el que nos encontramos hoy en día. Vivimos en la era digital, o como decíamos, en la generación alfa. Vivimos en un mundo donde los medios digitales nos absorben en todo nuestro tiempo, nos captan toda nuestra atención, somos manipulados por todo lo que aparece en este medio de internet y que nos llega a través de las diferentes plataformas, y todo esto nos afecta. Al ser humano le ha afectado en su manera de pensar, de vivir, de actuar, de comportarnos. Todo esto nos ha trastornado totalmente. Podemos pensar que es la vida y que es normal que vivamos así, pero esto no es normal. El mundo digital en el que estamos, todo lo relacionado con esta era de la informática, del internet, de esta apertura al mundo de conocimiento y de la industria del entretenimiento, desde los videojuegos a la pornografía, todas estas cosas han cambiado el mundo radicalmente y lo siguen cambiando. Y sin duda todo esto favorece al aumento de la maldad,
favorece el aumento de la degeneración social y personal de los hombres, de los países, de los gobiernos. El mundo está corrompido y la maldad sigue aumentando más y más. Y en medio de este mundo así de caos, uno se puede sentir realmente acongojado, te puede sentir así como muy preocupado del rumbo que lleva todo esto, ¿no? Porque quien controla la corriente de este mundo sabemos que es Satanás, y por lo tanto esto no puede tener un buen final, ¿no? Pero, y ahí está, pero en medio de todo esto, sabemos que ahí está el Dios eterno, ahí está el plan de Dios desarrollándose a través de los siglos. Ahí está Jesús diciendo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. O sea, ahí sale el Señor diciendo: yo tengo el control de todo. Nada ocurre sin que Dios lo permita, nada ocurre sin que Dios cumpla sus propósitos en ello. Satanás siempre ha intentado impedir que Dios pueda desarrollar su plan en este mundo y con la humanidad. Pero Satanás está vencido. Satanás no es todopoderoso, no es Pantocrátor. Dios sí. O sea, Satanás intentó rebelarse contra Dios y simplemente a la orden de la palabra de Dios fue desterrado de su presencia y la sentencia está dictada. Satanás tendrá un fin. Él no es el señor del infierno. El infierno fue diseñado para que Él esté ahí como huésped, no como Señor, sino Él va a estar sufriendo como todos los demás que se perderán para siempre en ese lugar de tormento. Él será destruido y todas las huestes espirituales de maldad, aquellos que se rebelaron al lado de Satanás contra su Dios creador, todos ellos ya han sido sentenciados y ya sabemos cuál será su fin. Pero Satanás está dando coletazos todavía, intenta arrastrar con él a todos los que pueda, está intentando causar el mayor mal posible en este mundo y él trata de engañar a las naciones, a las personas, él trata de sernos de tropiezo. Sí, es verdad, y él es el príncipe de la potestad del aire y quien controla la corriente de este mundo. Pero, otra vez insistimos, no es todopoderoso, y Dios, el que sí es todopoderoso, nuestro Señor, Jesucristo, está desarrollando su plan para la redención del mundo. Y tú y yo, si formamos parte de ese plan, tenemos que descansar en Dios y a la vez tenemos que levantarnos y ponernos firmes y manos a la obra porque tenemos mucho trabajo que hacer y tenemos que honrar el nombre de nuestro Dios y la oportunidad y privilegio que nos ha dado para que podamos estar ocupándonos en las cosas que Él nos ha encomendado. Formar parte de su reino y poder servir a nuestro gran Dios es un privilegio que no tiene comparación con nada más que podamos utilizar en este mundo. La palabra todopoderoso aparece 10 veces en el Nuevo Testamento y 9 de las 10 veces, ¿sabes en qué libro aparece? Pues seguro que lo habéis acertado muchos, en Apocalipsis. O sea, en todos los libros del Nuevo Testamento 10 veces aparece la palabra Pantocrátor, todopoderoso, así se traduce. Pero 9 de las 10 veces están aquí, en el libro de Apocalipsis. ¿Sabes por qué? Porque este libro hace hincapié en la soberanía de Dios. Este libro nos muestra de una forma especial que Dios tiene el control de todas las cosas. En su mano, en la mano de Dios están los tiempos, el cumplimiento de los tiempos, y Él ha determinado lo que va a hacer con el mundo. Él ha determinado lo que va a ocurrir en un futuro próximo. Él ya ha predestinado tu futuro para que desde que tú te decidiste de creer en Jesucristo, ya nada ni nadie te podrá desviar del fin que Dios tiene preparado para ti. Un día estaremos con el Señor y por toda la eternidad estaremos viviendo en armonía, juntos, unidos, en la presencia de nuestro amado Dios, allí donde aún nuestro Dios será la luz de cada uno de nosotros. Entonces este versículo 8 nos da una descripción maravillosa del Dios en quien confiamos y el Dios al que adoramos.
¿eh? Tres cosas, dice ahí. La primera, Él es el alfa y la omega. Alfa, la primera letra del abecedario. Omega, la última letra del abecedario griego. Así que esto expresa plenitud. La primera letra del alfabeto hebreo es Aleph. Y la última letra del alfabeto hebreo es Taú. Y los hebreos tenían un dicho parecido a este, o paralelo a este. O sea, los rabinos judíos decían que Adán transgredió la ley del Aleph a la Taú. O sea, que transgredió toda la ley, del principio al fin, es lo que querían decir. También decían que Abraham cumplió del Aleph al Taú. O sea, Abraham cumplió todo desde el principio hasta el final. Y ellos decían que Dios había bendecido a Israel del Aleph al Taú. Recuerda, Aleph, primera letra del alfabeto hebreo, Taú, última letra del alfabeto hebreo. Entonces esta expresión indica que Dios es absolutamente completo. Tiene en sí lo que llamaba un escritor antiguo de la Biblia, un erudito de la Biblia, un teólogo, H.B. Suete, decía que la vida ilimitada que lo abarca y lo trasciende todo, en referencia a Dios. Dios es ilimitado y la vida que Él tiene y que nos da lo abarca todo, trasciende a todas las cosas. Esa era la primera idea de este versículo, el alfa y el omega. La segunda, el que es, el que era y el que ha de venir. En otras palabras, el eterno. Él era antes que todas las cosas, antes que empezaran los tiempos, antes de que el tiempo empezara a contar, Él ya estaba ahí. Él existe desde siempre. Pero es ahora, Él también está ahora. Él está actuando ahora, Él está tratando con nosotros ahora en el presente, pero seguirá siendo cuando acabe el tiempo. Entraremos a la eternidad y Dios seguirá estando a nuestro lado, estará tratando con nosotros, seguirá obrando en nuestras vidas, reinando y bendiciéndonos de formas inimaginables que ahora ni podemos comprender en nuestra mente. Él ha sido el Dios de todos los que han confiado en Él. Él es el Dios en quien podemos poner nuestra confianza en este momento presente en el que ahora estamos hablando. Y no puede haber ningún acontecimiento ni tiempo en el futuro que nos pueda separar de su amor. Como dice allí en Romanos 8, el apóstol Pablo, en Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué te parece? Maravilloso, ¿no? Y Dios es todopoderoso. La palabra griega, ya hemos dicho, pantocrator, describe al que tiene el dominio sobre todas las cosas. Así que todo esto es un hecho, como hemos dicho, interesante, de que todas las veces que aparece esta palabra pantocrator en el Nuevo Testamento, que la mayoría menos una están en el Apocalipsis. ¿Sabes dónde está la otra? No lo he dicho. En 2 de Corintios 6:18. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahí está el apóstol Pablo citando al Antiguo Testamento y ahí aparece la palabra pantocrator, el Todopoderoso. Esta palabra es característica de Juan. Pensemos en las circunstancias en que él está escribiendo. ¿Cómo está Juan? Yo la primera vez que leí Apocalipsis y dije, yo Juan, estando en la isla de Patmos, ahí en el Mediterráneo, ¿no? Y yo pensé, ¡ay, qué bonito! Ahí escribiendo, me lo imaginé debajo de una palmera, ahí en la puesta de sol, escribiendo esta revelación tan increíble. Ay, después me sorprendió cuando me enteré que no, que estaba en la isla de Patmos prisionero. O sea, Roma le había llevado a este lugar. Patmos era una isla en la que se utilizaba como prisión
Ahí terminaban personas cumpliendo sentencias y no estaban de vacaciones. Era una prisión en una isla donde se les obligaba a trabajos forzados, donde pasaban hambre, frío, donde sufrían enfermedades, donde sufrían heridas, donde estaban en unas condiciones pésimas. Y Juan es anciano, está viejito, no es un joven que puede intentar ahí sobrevivir peleando y luchando en esas circunstancias, sino que él realmente está en unas condiciones muy complicadas. Eh, Roma se había propuesto aplastar a la iglesia cristiana. Algunos emperadores decidieron exterminar hasta el último de los cristianos. Todos los compañeros de Juan, los otros apóstoles, se han muerto. Él es el único que queda vivo. Todos los demás han muerto como mártires. Han sido ejecutados de unas formas y de otras, y muchos, fueron miles de cristianos los que murieron en estas épocas, quemados, crucificados, torturados, decapitados, de todas las formas que te puedas imaginar. Entonces, ¿qué posibilidades tenía ese rebaño de ovejas? No eran militares, no eran expertos en la guerra, no eran poderosos, sino que eran personas sencillas, hombres, mujeres, niños, que habían decidido creer en Jesucristo y que el gran imperio romano, con toda su fuerza y su poderío militar y de poder, se había propuesto exterminarlo. ¿Qué te parece? ¿Quién hubiese apostado algo por la iglesia? Si Roma se proponía algo, Roma se propuso conquistar el mundo y conquistó el mundo. Se enfrentó a pueblos difíciles, a naciones poderosas y las venció. Las estrategias militares de Roma, sus tácticas militares, sus generales perfectamente entrenados, sus soldados totalmente equipados y entrenados para el combate, y esas tácticas de guerra que se inventaron ellos, desarrollaron ellos, y que a día de hoy en las guerras modernas aún se siguen practicando algunas de las tácticas del tiempo de los romanos. ¿Quién hubiese apostado algo por ese grupito de cristianos sencillos, inocentes, vulnerables? Bueno, humanamente hablando, la iglesia no podía sobrevivir. Todos hubiesen dicho sus días están contados. Pero si los hombres pensaban de esa manera, era porque dejaban fuera de sus cálculos el factor más importante, y es que los cristianos no estaban solos, tenían a Dios el Pantocrátor, en cuya mano están absolutamente controladas todas las cosas, el que lo puede todo, el que tiene todo en su mano, el que controla todo lo que ocurre. Cada uno de sus hijos están perfectamente supervisados y controlados, como dice la palabra, hasta nuestros cabellos están contados, y por lo tanto, da igual que fuese Roma. Roma no tenía nada que hacer contra el cristianismo. Y la historia demostró que de parte de los cristianos estaba el Todopoderoso, porque fue el emperador Constantino, allí por el año 300 y pico, ya en el siglo IV, que determinó que el cristianismo se convertía en ese momento en la religión oficial de Roma, y se prohibió el culto a los otros dioses de la mitología romana, y todo cambió. Bueno, victoria para los cristianos, derrota para el increíble imperio romano. Esa palabra se describe en el Antiguo Testamento como el Todopoderoso o el Omnipotente. En Amós aparece como Dios, como el Señor de los ejércitos. Dios tiene todo bajo su control, Él tiene el poder, todo está bajo su dominio, y hermanos, ese es nuestro Dios, está de nuestra parte. En el hebreo, el Todopoderoso, ¿quién sabe, a quién recuerda la palabra que es? De los nombres de Dios, de los títulos de Dios, ¿quién se acuerda cómo es el Todopoderoso en hebreo?
Bueno, yo me voy adelantando. Shaddai. Si decimos El Shaddai, es Dios Todopoderoso. Entonces, o ese versículo que os he citado en Amós, Jehová de los ejércitos, ahí en hebreo sería Jehová Sabaoth, Dios Jehová de los ejércitos. Quiere decir que Él es el comandante de las huestes o poderes del cielo y de la tierra, y por lo tanto es poderoso para vencer a todos los enemigos que se han enfrentado a Él, y por lo tanto a todos nuestros enemigos, a todos los enemigos de la Iglesia. Todo está bajo su... Bueno, ha habido un pequeño corte en la conexión y ya sabéis que cuando se corta yo me callo, no os perdéis nada, y cuando veo que se restablece la conexión pues ya sigo hablando. Entonces no hay problema. Te voy a citar un par de versículos ya que estamos hablando de esto. El alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. En Isaías aparecen las mismas expresiones. Dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Notas qué interesante como ahí dice? Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Y alguno que no esté familiarizado con lo que nosotros conocemos de la Escritura diría: pero ¿cuántos Jehovás hay? Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Hay dos Jehovás? Bueno, ahora cuando leemos en el Nuevo Testamento, yo soy el primero y soy el último, fuera de mí no hay Dios. Inmediatamente relacionamos, ¿no? Ahora está Jesús hablando en Apocalipsis: yo soy el primero y soy el postrero, yo soy el principio y yo soy el final, el que era, el que es y el que ha de venir. Y entonces entiendes, ahí estaba hablando Dios, el Padre, así dice Jehová, Rey de Israel, Dios el Padre, y su Redentor. La palabra Redentor ya nos da la idea, nos da la luz. Está hablando de Jesucristo. ¿Y cuál es el título que recibe Jesucristo? Jehová de los ejércitos. O sea, nota que el nombre Jehová se aplica tanto a Dios Padre como a Dios Hijo. Incluso lo podemos aplicar al Espíritu Santo, porque lo vemos en acción en el Antiguo Testamento también como Jehová, como Dios. Aquí mismo en Isaías, un poquito más adelante, capítulo 48, vamos a leer del versículo 12 al 15. Mira: óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé, y le llamé, y le traje. Por tanto, será prosperado su camino. Bien, cuando consideramos estos textos, lo relacionamos rápidamente con lo que estamos leyendo ahora en Apocalipsis. Yo mismo, el primero, yo también el postrero, todo está bajo mi mano derecha, yo creé todo, todo está bajo mi control. Bueno, ahí está la palabra de Dios mostrándonos quién es nuestro Dios. Sin Dios nosotros no podríamos tener nada que sea eterno. No podríamos tener nada que cambie nuestra vida. Nada nos podría salvar de nuestro pecado. Doy por sentado que los que estáis escuchando este estudio habéis hecho de Cristo vuestra razón para vivir. Si no es así, tienes que hacerlo, tienes que creer en Jesucristo. Haz de Jesús tu razón para vivir, el alfa y omega de tu vida. Para nosotros, los que hemos creído, Cristo es nuestra alfa y omega, es nuestro principio y es nuestro fin. Y por lo tanto, a Él le vamos a dar toda la honra. A Él le damos la honra a aquel que es el principio y el final de la existencia, el principio y el final de la sabiduría y del poder.
Nada se puede comparar a nuestro Dios, nada hay más grande que nuestro Dios, nada hay que se escape a su control, a su dominio, a sus propósitos, a su cuidado. Él es el Dios todopoderoso, el absoluto. Los otros textos, para los hermanos que tomáis notas, en los que aparece en Apocalipsis la palabra Pantocrátor, el Todopoderoso, te los digo rápidamente, así para los que tomáis nota, y después ya me decís gracias, Víctor. Tenemos uno aquí que hemos dicho, el 1.8, el Todopoderoso. Aparece otra vez con ese Dios de poder absoluto en el 4.8, en el 11.17, en el 15.3, en el 16.7, en el 16.14, en el 19.15 y en el 21.22. Ahí están las veces en las que se nos muestra a este nuestro Dios todopoderoso, este nuestro Dios que lo puede todo, que tiene todo bajo su control. Te voy a leer en el comentario Matthew Henry, te voy a leer el comentario que Matthew Henry hace sobre este versículo 8. A ver, dice ahí, te leo literalmente. Él vendrá para asombro de todo el mundo de los impíos. Él es el principio y fin. Todas las cosas son de Él y para Él. Es el Todopoderoso, el mismo eterno e inmutable. Si deseamos ser contados con sus santos en la gloria eterna, debemos someternos ahora voluntariamente a Él, recibirle y honrarle como Salvador. Al que creemos vendrá a ser nuestro juez. ¡Ay, que hubiera muchos que desearan no morir nunca y que no hubiera un día de juicio! Esta exclamación final de Matthew Henry me gusta. Es esa expresión de decir, ¿cómo puede ser que haya gente que rechace la vida eterna, la vida maravillosa que Dios nos ofrece? ¡Ay, que hubiera muchos que desearan no morir nunca y que no hubiera un día de juicio! Y alguien diría, pero ¿puede haber alguien que no desee el no morir nunca? Todos los seres humanos quieren vivir para siempre, pero buscan en los lugares equivocados. Solamente hay un lugar en el que puedes encontrar el camino a la vida eterna y es Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. La isla de Patmos, como antes os estaba adelantando, era como la isla de Alcatraz. En los Estados Unidos, seguro que o tenéis referencia o habéis visto una película. Había una película del actor Clint Eastwood, creo que era, que se llamaba algo así como Fuga de Alcatraz. Porque esa era una isla y en esa isla era una prisión. Claro, una prisión es un lugar donde tú metes a los reclusos y los pones detrás de paredes, de muros de piedra, de muros de alambradas, de pinchos, o sea, es un lugar en el que se intenta que los reclusos no escapen, porque los que están en las cárceles, si tienen la oportunidad, se escapan, buscan la libertad. Entonces, si además de una prisión como Alcatraz la pones en una isla, pues más difícil todavía. Una isla como Patmos, que está a kilómetros o millas náuticas, diríamos, de cualquier otro punto de la costa, ¿quién se puede pensar me voy a fugar? ¿Cómo te vas nadando? Un montón de kilómetros por el mar, tú sabes que morirías, no conseguirías llegar a ningún sitio, no llegarías a ninguna parte, ¿no? Entonces el Imperio Romano
utilizaba esta isla para poner ahí a los prisioneros. Funcionaba como una prisión sin paredes, no eran necesarias poner muros de piedra porque la isla en sí misma pues ya era una prisión. Y como os dije antes, en estos lugares, en esta isla de Patmos, los prisioneros estaban ahí obligados a trabajos forzados. ¿Y qué trabajaban? ¿Qué hacían? Pues resulta que la isla de Patmos era rica en mármol y la mayoría de los prisioneros eran obligados a trabajar para sacar este mineral, este material, el mármol, que era utilizado, pues el Imperio Romano lo utilizaba para construcciones de templos, de palacios, de todo tipo, y también para comercializar con él, ¿no? Entonces Patmos era una isla rocosa, desolada, tenía como unos 18 kilómetros de largo por alrededor de unos 10 kilómetros de ancho. No es una isla muy grande, pero bueno, era una isla con kilómetros para recorrer. Y ahí estaba Juan, en este tiempo de exilio, sobre una isla en la que solo había presos que estaban ahí para trabajar. Aparte de eso estaba desolada, no había gente viviendo, no había pueblos, no había ambiente, era un lugar, pues estaba ahí. Eh, pero ni, ni las peores prisiones, ni los mares más extensos, ni las montañas más altas, ni los siglos en el transcurso del tiempo pueden romper los lazos que Dios ha establecido con sus hijos y a la vez los lazos que nosotros los cristianos hemos establecido unos con otros. Por eso aquí, aunque Juan es prisionero y está en esta isla olvidado de todo el mundo, a pesar de eso Cristo no ha roto el contacto con él. Y en medio de su prisión resulta que el Señor le muestra una visión, se lo lleva en espíritu a que vea cosas gloriosas que nadie podía ver y que nadie ha visto, y Dios le muestra todo eso a Juan de una forma increíble, de algo sorprendente. ¿Quién se hubiese esperado que un preso anciano en una isla donde está ahí condenado a trabajar y a sufrir, resulta que en medio de ese escenario tenga una revelación tan impresionante como es todo lo que aquí podemos estudiar en el libro de Apocalipsis? Además ahí está su unión con los demás creyentes, porque Juan sabe que le está escribiendo a la iglesia. Está ahí olvidado de todo el mundo. Él se podía haber planteado, ¿y cómo voy a hacer para que este libro llegue a los creyentes? ¿Cómo voy a conseguir que...? Pero él lo tiene claro. Yo, Juan, vuestro hermano, dice ahí Juan, está escribiéndole a la iglesia. En el versículo 4 lo leímos, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. 7, recuerda, es la totalidad, es como decir a la iglesia en cualquier tiempo, en cualquier lugar, en cualquier momento. Ahí está, Juan, no sé si escribiendo, como antes te decía, bajo una palmera, no creo, porque no había palmeras, creo que no había palmeras en Patmos. No sé cuando él está escribiendo ese libro, cuándo lo podía hacer, en las noches a lo mejor, cuando tenía ratos que no estaba obligado a trabajar, en qué condiciones. No tenemos muchos detalles de cómo era su vida en la isla, pero sabemos lo que te he dicho, que esta isla era una prisión que utilizaba Roma y que la mayoría de las personas que estaban ahí como prisioneros trabajaban para extraer este mineral, estas piedras de mármol, para el beneficio del imperio. Como os he dicho, es una isla pequeña, es una masa de rocas estériles, oscura en color, triste en forma, no tiene mucha vegetación, está sobre el mar abierto, cerca de la costa del oeste de Asia Menor. No tiene ríos, por lo tanto, pues eso, no tiene prácticamente vegetación, no hay tierra para cultivar. Rocas, es lo que se pueden ver en esta isla. Actualmente existe la isla de Patmos, claro, y se puede visitar. De hecho, se ha convertido pues en un lugar. Un día
Juan Antonio Monroy nos estaba contando que él estuvo en la isla de Patmos y pudo estar allí, habló con gente, y o sea que yo nunca he podido ir, me gustaría mucho ir a visitar todos estos lugares, ¿no? Bíblicos y todos estos lugares con tanta historia. Ahí, en la isla de Patmos, si tú vas a visitarla, puedes visitar una gruta, una pequeña cueva. Es una cueva sucia, de piedra, no tiene comodidades, pero ahí dice la tradición que ahí vivió el apóstol el apóstol Juan. De hecho, hay una inscripción que pone eso. Aquí vivió el apóstol Juan. Y en ese lugar pues se ha levantado esta especie de capilla, de una pequeña como iglesia, una capilla pequeña, en la que es atendida por unos monjes que mantienen unas lámparas encendidas. ¿Cómo era la vida de Juan en Patmos? Solitaria, desolada, era un lugar estéril, no había, esta mañana decíamos, ahora que estamos acostumbrados a la era digital, ¿no? A veces piensa uno, ¿cómo podríamos vivir ahora sin internet, sin los teléfonos? Nuestros jóvenes que podéis escuchar esto, ¿os imagináis un mundo sin internet, sin videojuegos, sin redes sociales, sin todo el conocimiento que tenemos en internet, sin nada de la era digital? ¿Os podéis imaginar un mundo así? Podríamos incluso ir más atrás y decir, ¿te imaginarás un mundo sin electricidad? Bueno, pues no hace tantos años el mundo era así, pero es que estas situaciones eran las más drásticas, porque ahí es que no había nada de esto, pero tampoco comodidades de ningún tipo. O sea, ahí este lugar reunía todos los requisitos para ser un lugar de castigo, un lugar para que las personas estuvieran ahí sufriendo. Era un exilio que cumplía todos los requisitos para que una persona estuviese lamentándose de su vida y de su existencia. Pero a Juan no se le pudo silenciar con todo esto. Podríamos decir todos nosotros, gloria a Dios por este exilio de Juan, porque lo que ahí ocurrió, qué bendición para nosotros haber podido recibir esta palabra que es el libro de Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano. Juan se presenta no con títulos oficiales. Quiero que notes, no dice yo el apóstol. No. ¿Cómo se identifica? Vuestro hermano. Copartícipe vuestro en la tribulación. O sea, en otras palabras, camarada vuestro en la tribulación. O sea, él basa su derecho de hablar en el hecho de haber pasado por todo lo que están pasando sus hermanos que van a recibir este libro. O sea, él tiene autoridad para decirles, si tú estás en una tribulación, en esta situación, y ves a tu hermano sufriendo, tienes la autoridad en decirle, mira, confía en Dios. Porque a veces ocurre, de un hermano que está ahí sufriendo, pasándolo fatal, y llega otro hermano e intenta consolarlo, ¿no? Y le dice, hermano, anímate, tienes que poner tu esperanza en Dios. Y te mira y te dice, ¿y tú qué sabrás lo que yo estoy pasando? ¿Y cómo puedes decir si tú no tienes idea de lo que yo estoy viviendo? Pero no era el caso de Juan. Ahí Juan no puede nadie decirle, sí, no, tú estás ahí en tu casa, sentado en un sofá bien cómodo escribiendo, y mira, nosotros aquí sufriendo. No, Juan está escribiendo en este islote de piedras, obligado a trabajar, sufriendo todo tipo de males. En algún lugar leía una vez hace tiempo las condiciones en las que este tipo de presos del Imperio Romano sufrían. Dicen que cuando llegaban a la isla se les daba un calzado, se les daba unas vestiduras, y eso es lo que iban a tener el tiempo que estuviesen ahí hasta que muriesen. O sea, llegaban momentos en el que su calzado se rompía, se hacía añicos, sus ropas eran harapos,
y con eso, se tenían que apañar. Si hacía frío, apáñate con lo que tienes, con la ropa que tienes. O sea, realmente no nos podemos imaginar la penuria que debía de ser para Juan vivir en ese lugar. Pero él escribe a sus hermanos, no se presenta como yo el apóstol, aquel al que amaba a Jesús, aquel a que Jesús me dijo, mira ahí tu madre, madre ahí tu hijo. No, no, no. Yo Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación. En Ezequiel capítulo 3 versículo 15 dice el Señor, y vine a los cautivos de Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Ezequiel escribe su libro y él también se identifica con los que sufren. Dice, yo estuve ahí, junto a los que estaban ahí sufriendo, a los que moraban junto en este lugar, y me senté ahí y estuve ahí junto a ellos. Muchos no van a querer escuchar a uno que predique, tienes que resistir, tienes que confiar, como te he dicho, desde su cómodo sillón, con su bebida fresquita en la mano, y no, muchos van a decir, y este me va a decir a mí que resista, que sea valiente, que me esfuerce, que... no, hombre, pero cuando tú ves que el que te está animando está peor que tú, entonces esto tiene un efecto en tu vida. Sin duda, esto va a calar hondo. Había un dicho de los indios americanos que decía, nadie puede criticar a otro hasta andar un día con sus mocasines. Dicho de otra forma, si no estás en la piel del otro, no puedes hablar, no puedes decir. Juan, Ezequiel y otros escritores de la Biblia podían hablar, porque habían estado sentados al lado de sus hermanos. Habían estado junto con ellos y sabían lo que era sufrir. Ahí dice tribulación, dice Juan. Y vamos a seguir hablando más de esto mañana. Vamos a retomar este punto mañana lunes, pero veo que hoy ya tenemos que dejarlo. En mi contador del vídeo pone que llevamos 1 hora y 10 segundos, y 11, y 12, y 13, así me podía quedar ahora. Pero ya son las 10 y 3 minutos de la noche, así que tenemos que terminar, tenemos que despedirnos. Pero la buena noticia es que mañana, lunes, seguimos con Apocalipsis, un poquito más. ¿Qué te parece? Espero que te hayas quedado con ganas de más y que ahí podamos estar mañana disfrutando de este tiempo. Dice Miguel Torres, algún iluminado dijo que los presos le servían a Juan. ¿Qué le parece, Pastor Víctor? Bueno, no lo dice en ningún sitio. Y por el contexto y por la idea me da la impresión que no le servían. Eso se quiere disfrazar mucho desde ese aspecto bonito, ¿no? de la iglesia que plantea a sus santos, así como, pero no tiene pinta de que los presos le sirviesen a Juan. Yo creo que más bien lo contrario. Algunos, este beato, este cristiano, este que se cree más santo que nosotros, igual le hacían la vida más imposible. Podía ser lo más lógico. Pero el Todopoderoso estaba de su parte, no os olvidéis, como está de nuestra parte. Un abrazo, queridos, y hasta mañana. Que el Señor os bendiga.